Vamos a corregir los ejercicios del tema 1. Estos primeros que vamos a trabajar son aquellos que teníamos en el PDF en el que explicábamos qué era la materia, qué era el volumen, la masa y cómo todas estas magnitudes estaban relacionadas. Veamos la actividad 1. En esta actividad tenemos que explicar simplemente si los siguientes ejemplos son materia o no. El acero inoxidable de un tenedor sí es materia. Recuerda que la materia era todo aquello que tiene masa y tiene volumen. Si nosotros ponemos un tenedor encima de una báscula, podremos medir su masa. Además, si metemos el tenedor en un baño de agua, veremos que el volumen del agua sube. Por lo tanto, sabemos también que el tenedor ocupa un determinado volumen. El hecho de tener una masa y ocupar un volumen nos indican que el acero inoxidable de un tenedor, o un tenedor en general, sí que son materia. Una manzana, siguiendo la misma descripción, también es materia. ¿Por qué? Porque, al igual que en el ejemplo anterior, podemos decir que la manzana tiene masa. Podemos pesar una manzana, dos manzanas, podemos contarlas, podemos tocarlas. Sabemos que la manzana está hecha de diferentes sustancias químicas y que, por tanto, está hecha de materia. También sabemos que la manzana ocupa un determinado volumen en el espacio, que es otro de los indicativos de que es realmente algo compuesto por materia. 2 litros de vinagre, como ya la propia definición nos dice, ocupa un determinado volumen, en concreto 2 litros. Recuerda que el litro es una unidad de volumen. Por lo tanto, si estamos hablando directamente de 2 litros de vinagre, ya directamente estamos teniendo en cuenta que el vinagre es algo que se puede medir, que en concreto podemos medir su volumen y por tanto es materia. En cuanto a la luz de un fluorescente, no es materia. Nosotros no podemos medir la masa de la luz y tampoco ocupa un determinado volumen. No podemos encerrar la luz en un recipiente, ni tampoco podemos pesarla. Por lo tanto, no es materia. En cuanto al aire de la atmósfera, quizás sea un ejemplo un poco más difícil de saber si es materia o no, pero piensa, ¿podemos tener un determinado volumen de aire? ¿Podemos tener 1 litro de aire? ¿2 litros de aire? Evidentemente, en el momento en el que nosotros podemos meter el aire en un recipiente, ocupará un determinado volumen y por tanto sí es materia. Además, piensa, el aire, aunque muy poquito, pesa. Hemos hecho una experiencia en clase, o lo habrás visto quizás si no en un vídeo, en el que hinchábamos un balón y el balón pesaba unos cuantos gramos más una vez hinchado que antes de hincharlo. Eso significa que el aire tiene un determinado peso, es decir, que la Tierra lo atrae con una fuerza porque tiene masa. En el momento en el que una báscula nos permite saber cuánta masa de aire tenemos, sabemos que es materia. Por último, una mezcla de aceite y agua sí es materia. ¿Por qué es materia? Igual que en los casos anteriores, porque ocupa un determinado volumen y porque tiene una determinada masa. Yo puedo preparar la mezcla y puedo preparar 1 litro de mezcla, 2, 3 y además también puedo pesarla. Yo hago mi mezcla y pesará 100 gramos, 200, 1 kilo o 1000 kilos. En la actividad 2 tenemos lo siguiente. Supón que tienes 2 bolas del mismo tamaño de diferentes materiales. ¿Cómo podrás saber cuál de las dos es más densa? Si el ejercicio nos dice que las bolas son del mismo tamaño, nosotros tenemos que tener claro que lo que esto significa es que son del mismo volumen. Cuando nosotros tenemos dos objetos del mismo volumen, dado que la densidad, como recordarás de otros años, es densidad igual a masa partido volumen, si el volumen es el mismo, esta parte de la fórmula será igual y por lo tanto será más densa la que tenga mayor masa. En la actividad 3 tenemos que hacer conversiones de unidades, utilizando, como siempre, factores de conversión. Empecemos por el apartado A. En el apartado A nos piden transformar 47 litros a decímetros cúbicos. Pensemos en primer lugar qué equivalencia tenemos que utilizar. Si nosotros vamos a nuestras tablas, veremos, o a nuestras escaleras, mejor dicho, veremos que 1 litro es lo mismo que 1 decímetro cúbico. Por lo tanto, podríamos casi hacerlo directamente. 47 litros es lo mismo que 47 decímetros cúbicos. Pero el ejercicio nos pide trabajar con factores de conversión, por lo tanto, vamos a hacerlo de la manera completa. Escribimos el 47 litros y ahora escribimos nuestro factor de conversión, donde abajo tenemos que escribir 1 litro y arriba 1 decímetro cúbico. En esta parte de aquí hemos escrito lo mismo que teníamos en la equivalencia, colocando el litro abajo para que el litro con litro se vayan. Si nosotros hacemos cuentas tendremos lo siguiente, 47 multiplicado por 1 dividido entre 1 es lo que nos queda aquí. ¿Y qué unidad nos queda? Decímetros cúbicos. Si hacemos cuentas, 47 por 1, 47, entre 1 son 47, por lo tanto son 47 decímetros cúbicos. En el apartado B tenemos que transformar 39 centímetros cúbicos a litros.
Para ello, nosotros necesitamos utilizar dos equivalencias. La primera es la que nos dice que un litro es un decímetro cúbico. De esta manera logramos enlazar las unidades de litros con las unidades cúbicas. Y ahora tendremos que pasar de decímetros cúbicos a centímetros cúbicos. La equivalencia que necesitamos es que un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Recuerda que estamos bajando un escalón y que por tanto, por ser una escala cúbica, tenemos que utilizar 1000 o 10 elevado a 3. Si escribimos el factor de conversión, nos queda lo siguiente. 39 centímetros cúbicos, que es lo que teníamos de inicio, multiplicado por, en primer lugar, quitemos los centímetros cúbicos. Para ello, escribimos centímetros cúbicos abajo, seguido del 1000, que es el número que lo acompaña. Y arriba colocaremos la otra parte de la equivalencia, el decímetro cúbico. En el siguiente factor de conversión, ya que al utilizar dos equivalencias tenemos que usar dos factores, escribimos el decímetro cúbico, que es lo que no queremos tener abajo, y arriba escribimos el litro. Y nosotros sabemos que un litro es un decímetro cúbico. Veamos qué es lo que podemos tachar ahora. El centímetro cúbico lo podemos tachar con el centímetro cúbico y el decímetro cúbico lo podemos tachar con el decímetro cúbico. Por tanto, lo que nos queda es lo siguiente. 39 multiplicado por 1, multiplicado por 1, dividido entre 1000, multiplicado por 1. Realmente estoy escribiendo los unos, aunque no sería necesario. ¿Qué unidad nos queda? La unidad que nos queda es litros. ¿Vale? Lo voy a poner aquí que se me olvida. Si simplifico estas cuentas, me quedará simplemente 39 dividido entre 1000, unidad litros. Y esto no es más que 0,039 litros. Este es el resultado. Recapitulemos lo que hemos hecho aquí. Yo, en este ejercicio, tengo que transformar una unidad cúbica en una unidad de litros. Tengo que buscar una manera en la que el litro se pase a unidad cúbica. Y luego, si esa no me vale, tendré que pasar esa unidad cúbica a la que yo tengo aquí. ¿Cuál es la unidad cúbica que está relacionada con el litro? Pues es el decímetro cúbico. Nosotros sabemos que un litro es el decímetro cúbico, pero el ejercicio no nos pide decímetros cúbicos, sino centímetros cúbicos. Pues establezco una segunda equivalencia, en la que el decímetro cúbico lo transformo en centímetros cúbicos. Repito, primero transformo los litros a unidades cúbicas, pasándolo a decímetros cúbicos, y después los decímetros cúbicos los paso a centímetros cúbicos. ¿Cómo hago eso? Utilizando dos factores de conversión, uno para cada equivalencia. En el primero, transformo decímetros cúbicos a centímetros cúbicos y en el segundo, litros a decímetros cúbicos. Sigamos con el apartado C. En el apartado C tengo que transformar hectolitros a centímetros cúbicos. En primer lugar, tendré que transformar los hectolitros a litros. Después tendré que transformar los litros a decímetros cúbicos y por último los decímetros cúbicos a centímetros cúbicos. Tengo que hacer tres transformaciones y por tanto necesitaré tres equivalencias. Veámosla. La primera es que un hectolitro son 100 litros. La segunda es que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Y por último, un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Utilizando estas tres equivalencias puedo escribir los tres factores de conversión. Vamos con ello. En primer lugar, escribo el dato, 55 hectolitros. Y empiezo a escribir los factores de conversión. Primero quito los hectolitros, pues pongo el hectolitro abajo y veo a qué lo tengo que transformar. A litros. Y yo sé que un hectolitro son 100 litros, según mi equivalencia. En segundo lugar, una vez que tengo ya los litros, los pongo abajo y los transformo en decímetros cúbicos. Yo sé que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Y por último, el decímetro cúbico lo tengo que transformar en centímetro cúbico y yo sé que un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Vamos a ver qué podemos tachar. El hectolitro se va con el hectolitro, el litro se va con el litro, el decímetro cúbico se va con el decímetro cúbico y me quedan centímetros cúbicos. La operación, en la cual ya no voy a escribir los unos, será la siguiente. 55 multiplicado por 100 multiplicado por 1000 y dividido entre 1. Bueno, pongo esta división porque 1 por 1 por 1 me da 1. ¿Qué unidad me queda? Centímetro cúbico. Esto, si lo hacéis con la calculadora o mentalmente, os quedará que es un 55 seguido de 2 y 3 5 ceros. Entonces son 5.500.000 centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 5,5 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. En el apartado D
nos pide transformar 0,023 metros cúbicos a centilitros. ¿Qué pasos debemos seguir en este apartado? Pues en primer lugar, debemos pasar, por ejemplo, los metros cúbicos, los podemos pasar a kilolitros, ya que habíamos visto que era la equivalencia más cercana, y luego los kilolitros los podemos pasar a centilitros. Vayamos abajo y veamos las equivalencias. Nosotros sabemos que un metro cúbico es lo mismo que un kilolitro. Y también sabemos que un kilolitro, si contamos los escalones que van del kilolitro al centilitro, son un 1 seguido de 5 ceros en centilitros, ¿vale? También, si quieres, podemos transformarlo en 10 elevado a 5 centilitros. Utilizando estas dos equivalencias, podemos calcular el resultado. Veámoslo. 0,023 metros cúbicos lo multiplicamos por nuestro primer factor de conversión, en el que tendremos metros cúbicos abajo y kilolitros arriba. Un metro cúbico es un kilolitro. Si ponemos el segundo factor de conversión, tendremos que poner el kilolitro en la parte de abajo para poderlo tachar. Y arriba ya podemos poner el centilitro. Sabemos que un kilolitro son 10 a la 5 centilitros. Veamos si tachando las unidades nos quedamos con lo que nosotros esperábamos. El metro cúbico se irá con el metro cúbico, el kilolitro se irá con el kilolitro, y lo que nos queda son centilitros, que es lo que pedía nuestro ejercicio. Vayamos a las cuentas. Tendremos que nos queda 0,023 por 1 por 10 a la 5 y dividido entre 1 por 1, por lo que es lo mismo 0,023 por 10 elevado a 5. Unidad centilitro. 0,023 por 10 a la 5 no es más que 23 seguido de 2 ceros centilitros. ¿Vale? Piensa que multiplicar por 10 a la 5 es moverla como a 5 posiciones. Por lo tanto, tendríamos 3 posiciones hasta aquí y necesitaríamos añadir 2 ceros más. Con esto acabamos la actividad 3. Pasemos a la actividad 4. En la actividad 4, lo que nos pide es saber si los siguientes estados de la materia, sólido, líquido y gas, tienen las características que se indican a la izquierda. Para ello, lo que voy a hacer es marcar con verde cuando sea así y marcar con rojo cuando sea no. Veamos las propiedades de los sólidos. ¿Tienen los sólidos una forma fija y definida? Pues sí, precisamente esa es la característica principal de los sólidos. Recuerda que si vamos a la teoría cinético-molecular, ahora que ya sabemos cómo trabajar con ella y qué significa, en los sólidos las partículas mantienen fija su posición y no se desplazan a otra. Esto es debido a las fuerzas de atracción que hacen el resto de sus compañeras sobre ellas. Por tanto, sí que tienen forma fija. ¿Tienen la forma del recipiente que los contiene? No, independientemente de dónde introduzca yo un sólido, vuelvo al ejemplo de la piedra, este material mantendrá su forma y no se adaptará a la forma del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, no. ¿Tienen los sólidos volumen fijo? Sí, el volumen de los sólidos no cambia. Si yo tengo una piedra, esa piedra, en primer lugar, su forma no varía. Y por tanto, su volumen tampoco. No puedo comprimirlos, no puedo estirarlos de manera que pasen a ocupar un volumen diferente. Por lo tanto, el volumen de los sólidos es fijo. Obviamente, si tienen volumen fijo, no tienen volumen variable, porque precisamente es lo contrario. En cuanto a si los sólidos fluyen y se difunden, no hacen ninguna de las dos cosas. Recuerda que fluir es lo que hace un río. Es que cuando yo apoyo ese objeto en un lugar, decimos que se desparrama, que se va hacia aquellos lugares hacia los que lo atrae la gravedad. Por lo tanto, los sólidos no fluyen y tampoco se difunden. Recuerda que difundirse es distribuirse por todo el recipiente que los contiene. Veamos los líquidos. ¿Tienen los líquidos forma fija y definida? No. Yo puedo tener un vaso de agua y si lo paso a un vaso diferente, con diferente forma, se adaptará al nuevo vaso. Por tanto, los líquidos no tienen forma fija y definida. Pero en cambio, sí que tienen la forma del recipiente que los contiene. De hecho, tendrán la misma forma que tenga el fondo del recipiente, porque se quedan en la parte inferior de este debido a la fuerza que la gravedad ejerce sobre ellos. En cuanto al volumen de los líquidos, podemos decir que tienen volumen fijo. Si yo tengo 1 litro de leche, que es la manera quizá más clara de entender lo que es un volumen fijo de un líquido, independientemente de si lo tengo en el brick que he comprado en el supermercado o lo reparto en vasos o lo pongo en una cazuela, el volumen de ese líquido seguirá siendo 1 litro. Por tanto, los líquidos sí tienen volumen fijo. En cuanto al volumen variable, como ya hemos dicho, es lo contrario. Por lo tanto, si tienen volumen fijo, no tienen volumen variable. Los líquidos fluyen. Precisamente hemos puesto de ejemplo de fluir un río, y un río no es más que agua. Por lo tanto, sí, los líquidos sí que fluyen. Sí que si los depositas en algún lugar, se van hacia donde la gravedad tira de ellos. En cambio, los líquidos no se difunden.
Si yo tengo un líquido en un vaso, este no se distribuye por toda la habitación en la que el vaso está. Por tanto, los líquidos no se difunden. Los gases, es obvio, que no tienen forma fija y definida, sino que se van a extender siempre por todo el recipiente que los contiene. Ahora que ya controlamos la teoría cinético-molecular, sabemos que las partículas del gas se mueven libremente y, por tanto, podrán llegar a cualquier punto del recipiente en el que están contenidos. En resumen, ¿tienen forma fija y definida los gases? No. ¿Se adaptan a la forma del recipiente que los contiene? Sí. ¿Tienen volumen fijo? Pues como podrás comprobar, si tapas una jeringuilla en la que has metido aire previamente y aprietas, verás que los gases se pueden comprimir. Podemos, ejerciendo presión, variar su volumen. Es por esto que el volumen no es fijo, porque los gases decimos que son compresibles. El volumen no es fijo. Si el volumen no es fijo, evidentemente sí que es variable. En cuanto a si los gases fluyen y se difunden, los gases hacen las dos cosas. Es más fácil entender que los gases se difunden porque por su propia definición ya hemos dicho que se extenderán por todo el recipiente que los contiene, pero también podemos ver en ocasiones cómo los gases fluyen, ya que si nosotros podemos con una cámara especial ver un gas que tenemos contenido en un recipiente y cómo le damos la vuelta a ese recipiente, si el gas que tenemos es más pesado que el aire, caerá hacia abajo, lo atraerá la gravedad, por lo tanto los gases sí que fluyen. Veamos ahora la tarea sobre la presión y sus unidades, en la que mandaba hacer un resumen, que creo que no tiene sentido hacer la corrección, y también convertir algunas unidades de presión utilizando los factores de conversión. Comencemos con la unidad del sistema internacional. En el sistema internacional, la presión se mide en pascales, y el pascal podemos pensar que equivale a un newton por metro cuadrado. Es una fuerza que ejercemos sobre una superficie y por tanto es un newton por metro cuadrado. Veamos la equivalencia con otras unidades. Nosotros sabemos que un bar, que es otra unidad de presión, son 10 elevado a 5 pascales. También sabemos que una atmósfera son 101.325 pascales. También sabemos, si relacionamos ahora, en lugar de con los pascales, con los milímetros de mercurio, que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Por último, aunque realmente es un submúltiplo, podemos dejarlo indicado, sabemos que un bar son 1000 milibares. Partiendo de estas equivalencias, vamos a poder escribir los factores de conversión que nos convengan para hacer las conversiones que tenemos aquí a la izquierda. Empecemos con el apartado A. En el apartado A tenemos que realizar la conversión de 39,4 atmósferas a milímetros de mercurio. Esta transformación es directa. Solamente tenemos que fijarnos en esta equivalencia de aquí. Y por lo tanto, tendremos que hacer un único factor de conversión. Si escribimos nuestra equivalencia en este lugar, sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Por tanto, 39,4 atmósferas multiplicado por el factor de conversión correspondiente en el que ponemos la atmósfera abajo y arriba el milímetro de mercurio, y también sabiendo que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, nos da lugar a lo siguiente. La atmósfera, como siempre, con la atmósfera se va y nos queda de unidad el milímetro de mercurio. Y el resultado de esta cuenta no será más que 39,4 por 760 milímetros de mercurio, lo cual nos da un resultado de 29.944 milímetros de mercurio. Esto aproximadamente es 3 por 10 elevado a 4 milímetros de mercurio. Vayamos con el apartado B. En el apartado B tenemos que transformar 400.000 pascales a bares. Esto también es una transformación directa en la que tendremos que utilizar esta equivalencia de aquí. Procedamos con ella. Sabemos que un bar son 10 elevado a 5 pascales. Si escribimos esto utilizando factores de conversión, tendremos que 400.000 pascales multiplicado por, abajo pongo los pascales, 10 a la 5 pascales,
un bar, nos da lo siguiente. En cuanto a las unidades, el pascal con el pascal se va y nos quedarán bares. La operación serán 400.000 dividido 10 elevado a 5. ¿Vale? Realmente, 400.000 no es más que 4 por 10 elevado a 5. Y abajo nos queda 10 elevado a 5 bares. Si utilizamos la notación científica arriba, esto será tan simple como tachar el 10 elevado a 5 de arriba con el de abajo. Y por tanto, el resultado serán 4 bares. En el apartado C tendremos lo siguiente. 880 milímetros de mercurio a atmósferas. Para realizar esta conversión, de nuevo, tengo que volver a utilizar la equivalencia de antes. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. En cuanto al factor de conversión será 880 milímetros de mercurio multiplicado por 760 milímetros de mercurio en el denominador y una atmósfera en el numerador. Atendiendo a las unidades, el milímetro de mercurio se nos va y el resultado que obtenemos es 880 dividido entre 760 atmósferas, lo cual nos da 1,16 atmósferas. En el último apartado, en el apartado D, tenemos que transformar 4.820 milibares a pascales. Para ello, ahora sí, vamos a tener que hacer una transformación doble. Tenemos que transformar en primer lugar el milibar a bar, utilizando esta transformación de aquí. Y una vez que tenga el resultado en bares, lo tendré que transformar a pascales, utilizando esta equivalencia de aquí. Realmente, y como hemos visto en los ejercicios que hemos corregido anteriormente, esto no es más que utilizar dos equivalencias y por tanto dos fracciones. Veámoslo. La primera equivalencia que tengo que utilizar es que un bar son 1000 milibares. Y la segunda que tengo que utilizar es que un bar son 10 elevado a 5 pascales. Una vez que tengo mis dos equivalencias, escribo el factor de conversión, en el que, en primer lugar, escribo el dato, 4.820 milibares. Después lo multiplico por uno de los factores de conversión, en el cual tengo que tener el milibar. Y además de tener el milibar, tengo que tenerlo colocado abajo. Si me voy a mis datos, veo que el milibar solo está en esta primera equivalencia. Y por tanto, si el milibar va abajo, el bar, que es el otro elemento de la equivalencia, va arriba. Con el bar va un 1 y con el milibar va un 1000. En cuanto al segundo factor de conversión, recuerda que el milibar, si irá con el milibar, me quedará el bar, pero que el bar no me interesa porque mi ejercicio me pide el resultado en pascales. Tendré, por tanto, que escribir el bar abajo para lograrlo eliminar y que arriba me quede el pascal, que es lo que yo tengo en la segunda equivalencia. Aplicando los números que corresponden según esta equivalencia, yo sé que un bar es 10 elevado a 5 pascales. Por lo tanto, el resultado que yo obtengo es el siguiente. Veamos las unidades. Milibar se va a ir con milibar y bar se va a ir con bar. Y el resultado que nos va a quedar serán pascales. En cuanto a las operaciones matemáticas que tengo que hacer, obviando este 1 y este 1 de aquí, será 4.820 multiplicado por 10 elevado a 5 dividido entre 1000. Y la unidad que me quedará será pascales. En esta operación, realmente, aquí tengo un 1 seguido de 5 ceros, se irán con estos 3 ceros y me quedará simplemente 2 ceros aquí. O sea, lo que es lo mismo, multiplicar por 100. El resultado será 4.820 seguido de 2 ceros. 482.000 pascales, o lo que es lo mismo, 4,82 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4 y 5. 4,82 por 10 elevado a 5 pascales. Fíjate que lo que hemos hecho para hacer una transformación doble es utilizar simplemente dos factores de conversión, cada uno de ellos asociado a una de las equivalencias que he necesitado.
este de aquí está relacionado con esta equivalencia y este de aquí está relacionado con esta otra. Si necesitáramos hacer una transformación triple, simplemente tendríamos que escribir 3 fracciones, cada una con el factor de conversión que necesitáramos. Hemos visto un ejemplo similar en uno de los ejercicios que hemos corregido anteriormente. Pasemos ahora a la corrección de los ejercicios de la ley de Boyle-Mariotte. El primer ejercicio que teníamos era el ejercicio 18 de la página 39. En este ejercicio tenemos que razonar acerca de la veracidad o falsedad de la siguiente frase. Al triplicar el volumen de un gas, la presión que ejerce se hace 3 veces mayor. Como he indicado en el texto que está escrito aquí a ordenador, la frase es falsa, ya que la presión y el volumen siguen la ley de Boyle-Mariotte. Recordemos que la ley de Boyle-Mariotte, que está escrita aquí, dice que el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión a la que está sometido. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Y cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. En nuestro ejercicio nos dice que triplicamos el volumen, es decir, lo multiplicamos por 3. Pues por tanto, siguiendo la ley de Boyle-Mariotte, la presión debe reducirse a una tercera parte. Es decir, dividimos la presión entre 3. Vayamos ahora al ejercicio 21 de la página 39. En este ejercicio nos dice que un cilindro de 2,5 metros cúbicos, recordemos que habla de metros cúbicos y por tanto es volumen, con un émbolo móvil contiene nitrógeno, que es el gas que lleva dentro. Si la presión P es igual a 13 atmósferas y se aumenta la presión hasta 19,5 atmósferas, ¿el émbolo subiría o bajaría? ¿Qué volumen ocuparía el gas? Vamos a hacer un dibujo en el que veamos cómo se comportaría el émbolo. Tenemos un cilindro que tiene en la parte superior un émbolo. Recordad que un émbolo es lo mismo que tienen las jeringuillas. Tenemos un émbolo aquí. Sería algo así, ¿vale? Y que aquí dentro tendríamos el nitrógeno. Vamos a pintarlo de esta manera. Dentro del cilindro, nosotros tendríamos una presión de 13 atmósferas. Y el ejercicio nos pregunta si debemos subir o bajar el émbolo para aumentar la presión. Piensa, ¿cómo habría más presión dentro del recipiente? Si nosotros subimos el émbolo, con lo cual aquí habría más espacio, o si nosotros lo bajamos, con lo cual las partículas tendrían menos espacio. Si pensamos simplemente en la teoría cinético-molecular, piensa que cuanto menos espacio tengan las partículas de dentro del émbolo, chocarán contra las paredes muchas más veces, porque en cuanto se muevan un poquito, encontrarán una pared y que por tanto aumentará la presión. Como nosotros estamos hablando de aumentar la presión, por tanto lo que tenemos que hacer es bajar el émbolo para que tengan menos espacio, y bajar el émbolo es reducir el volumen. Por lo tanto, tendríamos que bajar el émbolo. Si nosotros no pensamos en la teoría cinético-molecular, sino que nos vamos directamente a la ley de Boyle-Mariotte, veamos qué es lo que sucede. Pensamos que la presión aumenta. La ley de Boyle-Mariotte dice que cuando la presión aumenta, el volumen tiene que disminuir, ya que presión y volumen son inversamente proporcionales. Por tanto, si la presión aumenta, el volumen tiene que disminuir. Y por tanto, el émbolo bajaría. No necesitamos hacer para ver esto ningún tipo de matemática, simplemente tenemos que razonar pensando o bien en la teoría cinético-molecular o bien en la ley de los gases adecuada, que es la ley de Boyle-Mariotte. Vayamos a la segunda parte, que es esa en la que nos pregunta por el volumen que ocuparía el gas. Obviamente, ya que hemos dicho que el volumen tiene que disminuir, el resultado tendrá que ser menor que 2,5 metros cúbicos. Veámoslo. Apuntemos los datos en primer lugar. El cilindro tiene un volumen de 2,5 metros cúbicos. Es el volumen inicial. V1, por tanto, es 2,5 metros cúbicos. Y tiene una presión inicial, que vamos a llamar P1, de 13 atmósferas. Decimos que aumentamos la presión hasta 19,5 atmósferas. Por lo tanto, la presión 2 será 19,5 atmósferas. Y por último nos pregunta qué volumen ocuparía el gas, por lo tanto, V2. No lo sabemos. Ahora que ya controlas todas las leyes de los gases, tienes que recordar que la que relaciona presión y volumen es la ley de Boyle-Mariotte. Y la ley de Boyle-Mariotte tiene esta fórmula. La presión 1 multiplicada por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Recuerda que eso significa que la presión en el momento inicial multiplicada por el volumen en el momento inicial es igual a la presión final multiplicada por el volumen final. Eso quiere decir que el producto de la presión por el volumen permanece constante.
Vamos a sustituir cada una de las magnitudes por su valor. La presión inicial, vamos a irlas marcando en colores. La presión inicial, esta de aquí, es 13 atmósferas. El volumen inicial, este de aquí, es 2,5. La presión final, esta de aquí, son 19,5. Y por último, el volumen final, que es el que no conocemos, es este de aquí. Sustituyamos los datos. P1 son 13 atmósferas. V1 son 2,5 metros cúbicos. P2 son 19,5 atmósferas. Y V2 es lo que no conocemos. ¿Qué dato nos sobra? Nos sobra este para poder dejar solo V2, que es el dato que necesitamos. ¿Cómo está? Multiplicando a V2. Por lo tanto, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa dividiendo. Es por eso que V2 será 13 atmósferas multiplicado por 2,5 metros cúbicos y dividido entre 19,5 atmósferas. Si te fijas, atmósfera con atmósfera se va y la unidad que nos va a quedar son metros cúbicos. Si haces la cuenta con tu calculadora, obtendrás lo siguiente. 1,7 metros cúbicos, que evidentemente es lo mismo que tienes en el resultado que indica tu libro. Pasemos al primero de los ejercicios que teníamos en el aula virtual. En este ejercicio nos dice que una cantidad de gas ocupa un volumen de 90 centímetros cúbicos a una presión de 0,73 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,25 atmósferas? Procedamos entonces a anotar nuestros datos. El volumen inicial son 90 centímetros cúbicos. La presión inicial son 0,73 atmósferas. La presión final son 1,25 atmósferas. Y el volumen final es precisamente lo que nos pregunta el ejercicio. Como sabemos, cuando tenemos presión y volumen, utilizamos la ley de Boyle-Marriott, que dice que el producto de la presión por el volumen es constante. O lo que es lo mismo, que presión y volumen son inversamente proporcionales. Si sustituimos los datos, nos quedará 0,73 atmósferas, que es P1, multiplicado por V1, que es 90 centímetros cúbicos, debe ser igual a P2, que está aquí, es 1,25 atmósferas, y multiplicado por V2, que es lo que desconocemos. Igual que en el caso anterior, pasamos esto de aquí, el 1,25 atmósferas, al otro lado dividiendo, y nos quedará que V2 será 0,73 atmósferas por 90 centímetros cúbicos, dividido 1,25 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se va, y lo que nos queda será 0,7 por 90 dividido 1,25, y el resultado nos quedará en centímetros cúbicos. Si hacemos esto con la calculadora, obtenemos el siguiente resultado: 50,4 centímetros cúbicos. Pasemos al siguiente ejercicio que teníamos en el aula virtual. Este ejercicio dice lo siguiente. Un gas ocupa un volumen de 22,4 litros a 1,2 bar de presión. Si comprimimos su volumen a 10 litros, ¿cuál será su presión medida en bar? ¿Y si la medimos en atmósferas? Este ejercicio es igual que los anteriores, pero solamente nos pide que después, una vez que hayamos finalizado y obtengamos la presión en bar, la pasemos a atmósferas. Anotemos los datos que nos proporciona. El volumen inicial son 22,4 litros. La presión inicial son 1,2 bares. El volumen final son 10 litros. Y la presión final precisamente es lo que nos pide el ejercicio. Una vez más, tenemos que utilizar la ley de Boyle-Marriott. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Lo recuadramos para que quede claro que es la ley que estamos utilizando y procedemos a sustituir los datos. La presión 1, voy a marcarlos otra vez. La presión 1 es 1,2 bar. El volumen 1 es 22,4 litros. La presión 2 es precisamente lo que nos pide el ejercicio y el volumen 2 son 10 litros. Una vez que tenemos claro cuál es cada uno de los datos que vamos a utilizar, los sustituimos. Presión 1, 1,2 bar, multiplicado por volumen 1, 22,4 litros, tiene que ser igual a la presión 2, que no la conocemos y por tanto la dejamos tal cual, multiplicada por el volumen 2, que son 10 litros.
Despejando la presión 2, obtenemos lo siguiente. 1,2 bar multiplicado por 22,4 litros y dividido entre 10 litros. El litro y el litro se van y el resultado me quedará directamente en bar. Si hacemos la cuenta con nuestra calculadora, obtenemos lo siguiente. 1,2 por 22,4 y dividido entre 10 nos da 2,7 bar. Aquí tendríamos el resultado a la primera pregunta. ¿Cuál será su presión medida en bar? Si respondemos a la segunda pregunta, tenemos que hacer una transformación de bares a atmósferas. ¿Cuál es la equivalencia? Tenemos que recordar que una atmósfera son 101.325 pascales y que además un bar son 10 elevado a 5 pascales. Nosotros no conocemos, o al menos no hemos dado en clase, una transformación directa entre atmósferas y bares. Por lo tanto, tendremos que pasar el bar a pascales y luego los pascales que hemos obtenido los pasaremos a atmósferas. Para ello necesitaremos escribir dos factores de conversión. Vamos a hacerlo. Utilizando nuestras dos equivalencias tenemos lo siguiente. 2,7 bar multiplicado por el primer factor de conversión, en el que el bar lo tengo que poner abajo. Y transformaré directamente a pascales. Nosotros sabemos que un bar es 10 elevado a 5 pascales. Si te fijas, aquí ya podría tachar bar con bar y me quedaría en pascal, pero como el pascal no es lo que yo quiero, pongo el pascal abajo y arriba pongo la atmósfera, que es lo que yo estoy buscando como resultado final. Yo sé que una atmósfera es 101.325 pascales. Si volvemos a tachar el pascal, con el pascal se va y el resultado me quedará en atmósferas. Hagamos las cuentas. Nos quedará 2,7 por 10 elevado a 5 y dividido entre 101.325. Si hacemos la cuenta con la calculadora, obtendremos lo siguiente. 2,664 atmósferas, que lo podemos redondear a 2,7 atmósferas. Realmente, si te fijas, el bar y la atmósfera son dos unidades muy similares. Veamos el siguiente ejercicio. Este ejercicio ya es uno de los ejercicios de la parte de las leyes de Charles y Gay-Lussac. Es el ejercicio 22 de la página 40. Lo que tienes en la parte izquierda es el ejercicio tal cual viene en tu libro, todo esto de aquí. En la parte derecha, esto de aquí y esto de aquí son gráficos y tablas que he hecho yo a ordenador para que se vean más claras. Voy a contarte cómo las he ido obteniendo. Veamos el ejercicio. Nos dice que con un cilindro de émbolo móvil, pues el típico que estamos viendo que es similar a una jeringuilla, que lleva acoplado un termómetro, se va midiendo el volumen que ocupa una masa de gas a medida que se va calentando. Y los valores que obtiene son estos. Para 10 grados centígrados, 15 decímetros cúbicos. Para 25 grados centígrados, 15,9. Para 40 grados, 16,7, etcétera, etcétera. En el apartado A nos dice que comprobemos que el cociente V partido T es constante. Esto, con palabras más simples, lo que quiere decir es que si dividimos el volumen entre la temperatura, eso es lo que significa cociente V partido T, dividir V entre T, nos dice que comprobemos que es constante, es decir, que arroja el mismo resultado. ¿Qué he hecho yo para calcular esto? Bueno, pues yo lo que he hecho, aunque no es necesario, es pasar la temperatura a Kelvin. Una vez que yo paso la temperatura a Kelvin simplemente sumando 273,15, fijaos, 10 más 273,15 son 283,15. Una vez que tengo la temperatura ya escrita en Kelvin, he dividido el volumen 15 entre 283,15. Y el resultado que me da es este de aquí, 0,0530. Cuando yo divido 15,9 entre 298,15, me da 0,0533. Cuando yo divido 16,7 entre 313,5, me da 0,0533. 17,5 entre 333,15, el resultado de esa división es 0,0525. Y 19,1 entre 358,15 me da 0,0533. Dirás que este resultado de aquí, este de aquí y este de aquí sí son idénticos, pero que este de aquí y este de aquí no lo son. Si redondeas todas estas cifras de aquí, verás que el resultado se queda en 0,053, ¿vale?
¿Por qué los datos no son exactamente idénticos? Bueno, pues porque uno en el laboratorio comete pequeños errores de medida debido a que los instrumentos no son perfectos y por eso en el cuarto decimal obtenemos resultados un poco diferentes. Pero si los redondeamos a 3 decimales obtendremos el mismo resultado. Esta es la prueba de que al dividir v entre t obtenemos siempre el mismo número. Si hubiéramos utilizado los datos en grados centígrados, los resultados no hubieran sido los mismos, no hubiera salido bien. Eso es una pequeña trampa que tiene el ejercicio, quizá porque no está suficientemente explicado, y es que normalmente la temperatura en grados centígrados se indica con T minúscula, mientras que la temperatura en Kelvin se indica con una T mayúscula. Entonces, cuando pasas todo a Kelvin, el resultado que obtienes es el que el ejercicio te propone que compruebes, pero si lo hubierais hecho con la temperatura en grados centígrados, no os hubiera salido bien. En el apartado B dice que representes gráficamente las parejas de valores donde la temperatura ha de estar en Kelvin. Ya podía haberos explicado esto de los Kelvin en el apartado A. Esta gráfica, que está hecha con ordenador, os quedaría igual en vuestro cuaderno, aunque podríais haberla hecho pues empezando por el 13 o el 14 y empezando por el 200 y pico en lugar desde cero. Veamos cómo está hecha. Fijaos que para un volumen de 15, nosotros estamos teniendo una temperatura, según nuestra tabla, de 283, pues que estará un poco por encima del 275, estará como por aquí. ¿Os fijáis en la manera de representarlo? Que es como toda la vida habéis hecho para representar tablas. Si representamos 15,9 y 298,15, pues 15,9 estará como por aquí, casi en el 16, y 298,15 pues estará prácticamente en el 300. Si representamos todos los puntos, veremos que más o menos se quedan en una gráfica. Daros cuenta que este está un poco movido hacia arriba y este un poco movido hacia abajo. Pero lo que os comentaba antes, los datos de laboratorio siempre son un poquito erróneos. Siguen una tendencia. Yo puedo pintar una recta que pasa prácticamente por todos los puntos. ¿Qué pasaría si uno de estos puntos estuviera aquí y otro estuviera aquí? Bueno, pues que ya no sería tan fácil dibujar esta recta, pero como veis, es muy fácil pintar una línea recta en la cual nosotros obtengamos una aproximación buena a los puntos que nos han salido al pintar la tabla. Por último, en el apartado C, nos dice que calculemos a partir de la gráfica el volumen que ocuparía el gas a 35 grados centígrados. Nosotros sabemos que 35 grados centígrados, para transformarlos a Kelvin, le tenemos que sumar 273,15. Lo que obtenemos es 308,15 Kelvin. Si buscamos aquí aproximadamente 308,15, estará entre el 300 y 325, tendríamos el 312, pues un poquito más abajo, como por aquí. Podemos tirar una línea recta hasta que se encuentre con la línea roja, que es la que nos indica los resultados correctos. Una vez que hemos chocado contra la línea roja, bajamos otra línea vertical hasta la línea de los volúmenes. Si os fijáis, esta línea ha caído entre el 16 y el 17. Por lo tanto, el volumen será de aproximadamente 16. Lo voy a poner así. V será 16,5 decímetros cúbicos. Podríamos comprobar esto si hiciéramos la ley de Boyle-Mariotte. Veamos ahora el ejercicio 25. Este ejercicio 25 es de la página 41 del libro. En el ejercicio 25 nos dice lo siguiente. Vamos a marcar los datos. Un cilindro con un émbolo se llena con 25 centímetros cúbicos de aire a 15 grados centígrados. Si el volumen máximo es de 30 centímetros cúbicos, ¿hasta qué temperatura se puede calentar a presión constante? Cuando nos dicen que la presión es constante, significa que la presión no cambia. Y como no cambia, no nos interesa. Vamos a anotar nuestros datos, perdón. Primero nos dice que el émbolo tiene 25 centímetros cúbicos. Recordemos que en centímetros cúbicos medimos un volumen, por lo tanto, el volumen inicial será 25 centímetros cúbicos. De aire a 15 grados centígrados, por lo tanto, la temperatura inicial será de 15 grados centígrados. El volumen máximo es de 30 centímetros cúbicos, pues será el volumen hasta el que podemos llegar, y por tanto el volumen 2. Le ponemos que son 30 centímetros cúbicos. Y nos pregunta que hasta qué temperatura T2 podemos llegar. Como nos lo pregunta, pues no sabemos cuál es. Recuerda que en estos ejercicios siempre hay un paso absolutamente imprescindible, que es que hay que pasar la temperatura a Kelvin. Y lo hacemos sumando 273,15. Al hacer esta suma obtenemos 288,15 Kelvin. Y esta será la temperatura con la que tenemos que trabajar continuamente.
Una vez que nosotros tenemos nuestros datos anotados, nos fijamos. Estamos trabajando con volumen y con temperatura. La ley que relaciona el volumen y temperatura es la ley de Charles o la primera ley de Charles y Gay-Lussac, como dice vuestro libro. Esta ley dice que el volumen inicial dividido entre la temperatura inicial es igual al volumen final dividido entre la temperatura final. Date cuenta, nos da volumen y temperatura y es lo que podemos usar para escribir nuestra ley. Una vez que tenemos nuestra ley, pasamos a sustituir los datos. En este ejercicio te los voy a marcar para que tengas claro dónde va cada uno. El volumen inicial, 25 centímetros cúbicos, va aquí. La temperatura inicial T1 será, ojo, esta de aquí, no los 15 grados. El volumen final V2 será 30 centímetros cúbicos y la temperatura final T2 es la que desconocemos y por tanto no tenemos que escribir. Pasemos a sustituir, por tanto, V1 en naranja son 25 centímetros cúbicos, dividido entre la temperatura inicial, que son 288,15 Kelvin. Y esto será igual a ¿qué? A V2, que son 30 centímetros cúbicos, dividido entre T2, que lo desconocemos. Esto de aquí tiene una gran dificultad, y es que hay que saber despejar este T2 que está aquí abajo. Para despejar este T2 podemos utilizar diferentes métodos matemáticos que deberías haber aprendido en las matemáticas de primero y segundo de la ESO, incluso en las de tercero si ya has visto esta parte. ¿Cómo lo debemos hacer? La manera más simple es la siguiente. Cuando tenemos una igualdad de dos fracciones, podemos multiplicar los extremos, es decir, el primer elemento multiplicado por el último, y eso debe ser igual a los elementos del medio. Lo escribo. Si podemos escribir, voy a indicarlo aquí con una flecha, 25 centímetros cúbicos multiplicado por T2 es igual a 30 centímetros cúbicos multiplicado por 288,15 Kelvin. Una vez que tengo escrito esto, ya puedo despejar T2 pasando lo que me sobra, este 25 centímetros cúbicos, para el otro lado dividiendo. T2 es igual a 30 centímetros cúbicos multiplicado por 288,15 Kelvin. Y esto dividido entre 25 centímetros cúbicos, que es lo que pasa dividiendo. Fíjate, como siempre que resolvemos problemas, el centímetro cúbico y el centímetro cúbico se nos van y lo que nos queda son los Kelvin. Obviamente estamos midiendo una temperatura y debemos obtenerla en unidades de temperatura. Si haces esta cuenta, 30 por 288,15 dividido entre 25, lo que obtienes es 345,78 Kelvin. Si te fijas en el resultado que da tu libro, el resultado que allí tienes es 345,6. Hay una pequeña diferencia en los decimales porque nosotros estamos utilizando este 15 en las temperaturas en Kelvin que el libro no utiliza, pero de 345,6 a 345,78 la diferencia es mínima. Pasemos al ejercicio siguiente. Es el ejercicio 26 del libro. Vamos a leerlo y vamos a ir marcando los datos que nos da. Dice, ¿a qué presión se encuentra un gas a la temperatura de 70 grados si a 20 grados su presión era de una atmósfera y no ha cambiado su volumen? No ha cambiado su volumen quiere decir que el volumen es constante, el volumen no cambia y por tanto no nos interesa. Hay que acordarse de apuntar el dato que nos pregunta, que es la presión. Si te das cuenta, este ejercicio tiene un enunciado un poco extraño porque lo está diciendo todo al revés. Primero habla de cómo se encuentra el gas al final, a qué presión se encuentra un gas a la temperatura de 70 grados, y después nos habla de cómo estaba el gas al principio. Si a 20 grados su presión era de una atmósfera y no ha cambiado su volumen. Por tanto, a la hora de apuntar nuestros datos tenemos que darnos cuenta que 20 grados y una atmósfera son los datos iniciales. La temperatura inicial, por tanto, es de 20 grados centígrados y la presión inicial es de una atmósfera. Recuerda que la temperatura inicial la tenemos que pasar a Kelvin sumándole 273,15 y que por tanto será 293,15 Kelvin. La temperatura final son 70 grados, por lo tanto T2 es igual a 70 grados centígrados, a los cuales hay que sumarle 273,15 para que nos dé 343,15 Kelvin. Y por último, tenemos que escribir la presión final, que es lo que nos pregunta. La presión final no la sabemos. Date cuenta de que en este caso estamos usando presión y temperatura, y que presión y temperatura se relacionan mediante la ley de Gay-Lussac. O la segunda ley de Boyle y Gay-Lussac, perdón, la segunda ley de Charles y Gay-Lussac, según lo dice tu libro. Esta ley dice
que la presión inicial dividido la temperatura inicial es igual a la presión final dividido la temperatura final. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Si sustituimos los datos, tenemos lo siguiente. Presión inicial, 1 atmósfera. Temperatura inicial, 293,15 Kelvin. Esto es igual a la presión final, que la desconocemos, por lo tanto P2, dividido la temperatura final, 343,15 Kelvin. Para despejar la presión final, P2 es igual a esto de aquí multiplicado por esto, ya que como está en el denominador, está abajo, pasa multiplicando al otro lado. Por lo tanto me quedará 343,15 Kelvin multiplicado por una atmósfera y dividido entre 293,15 Kelvin. El resultado de esto, obviamente, tachando Kelvin y tachando Kelvin, me quedará en atmósferas. Y si hacemos la cuenta, será 343,15 por 1 dividido 293,15 son 1,17 atmósferas, que es lo mismo que vuestro libro os ofrece como resultado final. Una vez que hemos hecho esto, podemos pasar a los ejercicios de la tarea en los cuales ya trabajábamos las leyes de los gases como algo íntegro, sin separar la ley de Boyle-Mariotte de las leyes de Gay-Lussac y Charles. Ahora, en función de los datos que nos dé nuestro problema, tenemos que elegir entre una de las tres. El primero de los ejercicios de aquella hoja es el siguiente. Veamos sus datos. Un recipiente de 22 litros contiene un gas a una presión de 1,5 atmósferas. Calcula la nueva presión a la que se verá sometido el gas si lo comprimimos hasta un volumen de 10 litros sin cambiar la temperatura. Temperatura constante. Como no cambia, no nos interesa. Anotemos los datos. El volumen inicial son 22 litros. La presión inicial son 1,5 atmósferas. Comprimimos el gas hasta un volumen de 10 litros, por lo tanto, el volumen final son 10 litros. Y nos pregunta por la nueva presión. Desconocemos la nueva presión, por lo tanto va a ser el dato que hemos de calcular. Si nos fijamos en lo que nos ofrece nuestro problema, vemos que tenemos que trabajar con presión y con volumen. La presión y volumen es la ley de Boyle-Mariotte. Y la ley de Boyle-Mariotte dice que presión y volumen son inversamente proporcionales o que el producto de la presión por el volumen permanece constante. Esta es la fórmula que vamos a tener que utilizar para resolver nuestro ejercicio. Sustituyamos los datos. La presión inicial son 1,5 atmósferas. 1,5 atmósferas. Multiplicada por el volumen inicial, V1, que son 22 litros. Esto es igual a la presión 2, que la desconocemos, y por tanto la dejamos como P2, multiplicada por el volumen final, que son 10 litros. Despejando P2, pasando 10 litros dividiendo al otro lado, obtenemos que P2 es igual a 1,5 atmósferas multiplicado por 22 litros y dividido entre 10 litros. El litro con el litro se va y el resultado lo vamos a obtener, por tanto, en atmósferas como corresponde a una presión. Este resultado saldrá de multiplicar 1,5 por 22 y dividirlo entre 10. Si hacéis la cuenta en la calculadora, obtenemos 3,3 atmósferas. Como no nos pide que demos los datos en ninguna unidad precisa, podemos dejarlos en atmósferas y hemos llegado al final de nuestro ejercicio. El siguiente ejercicio, el ejercicio 2, nos dice lo siguiente. A presión constante, luego ya sabemos que la presión no va a cambiar y que por tanto no la vamos a tener que utilizar, un gas ocupa 1500 mililitros a 35 grados. Y nos dice, ¿qué temperatura? Nos piden la temperatura. ¿Es necesaria para que este gas se expanda 2,6 litros? Ojo que este ejercicio tiene truco. Tiene varios trucos. En primer lugar, vamos a anotar los datos que nos ofrecen. El volumen inicial, el volumen que ocupa al principio, es 1500 mililitros. La temperatura inicial son 35 grados centígrados, que al transformarla en Kelvin sumando 273,15 nos dará 308,15 Kelvin. Después nos dice que qué temperatura es necesaria, como es una pregunta, la temperatura final no la sabemos, es necesaria para que este gas se expanda 2,6 litros. Pero 2,6 litros, ojo, no es el volumen final. En ese caso tendría que decir para que se expanda hasta 2,6 litros. Lo que sucede es que nosotros tenemos nuestro gas metido en un recipiente que tiene 1500 mililitros y se expande hacia arriba, pasa a tener mayor volumen hasta una nueva posición, por ejemplo hasta aquí, y dice que se expande 2,6 litros, es decir, que este espacio nuevo son
2,6 litros, ¿vale? Por lo tanto, no es que el final sean 2,6 litros, sino que vamos a tener que sumar 2,6 litros más 1500 mililitros. 1500 mililitros, pasándolo a litros, si utilizamos factores de conversión, será mililitro abajo, litro arriba, un litro son 1000 mililitros, y por tanto mililitro con mililitro se va, y nos queda 1500 por 1 entre 1000, 1,5 litros. Esto probablemente sabías hacerlo sin factores de conversión. El volumen final, por lo tanto, será 1,5 litros que teníamos inicialmente más 2,6 litros, que es lo que se expande. Por lo tanto, el volumen final serán 4,1 litros. Una vez que tenemos los datos, nos fijamos en que tenemos que trabajar con temperatura y volumen, y que por tanto tenemos que usar la primera ley de Gay-Lussac y Charles, o la que se llama ley de Charles a secas. Por lo tanto, volumen 1 dividido entre temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido entre temperatura 2. Esta es nuestra fórmula. Y por tanto, sustituyendo los datos, nos quedará que V1, 1,5 litros, dividido entre T1, 308,15 Kelvin, tiene que ser igual a 4,1 litros dividido entre T2. Resolviendo, como hemos hablado antes, con un producto en cruz, nos quedará que 1,5 litros multiplicado por T2, producto de los extremos, tiene que ser igual al producto de los intermedios, que es 4,1 litros multiplicado por 308,15 Kelvin. Pasamos el 1,5 dividiendo y lo que nos queda es T2 igual a 4,1 litros multiplicado por 308,15 Kelvin y dividido entre 1,5 litros. El litro y el litro se van y vamos a obtener el resultado en Kelvin. Si hacemos la cuenta con la calculadora, obtenemos 842,28 Kelvin. Como no nos pide la temperatura en grados centígrados, podemos dejar este resultado. El siguiente ejercicio nos dice que un gas a 85 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio se enfría hasta 20 grados centígrados y nos pregunta por la presión final. Anotemos los datos. La temperatura inicial son 85 grados centígrados. La presión inicial son 760 milímetros de mercurio. La temperatura final son 20 grados centígrados y la presión final la desconocemos. Recuerda que el primer paso es convertir la temperatura de grados centígrados a Kelvin sumando 273,15. Esto nos da 358,15 Kelvin. Una vez que tenemos esto, nos fijamos en nuestros datos. Vemos que trabajamos con presión y temperatura, lo cual nos lleva a la ley de Gay-Lussac o segunda ley de Charles y Gay-Lussac. La presión 1 dividido entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido entre la temperatura 2. Recuadramos para que quede clarísimo que vamos a usar esta ley y sustituimos datos. Voy a marcarte los datos como otras ocasiones. Presión inicial será 760 milímetros de mercurio. La temperatura inicial son 358,15. La presión final es la que no conocemos. Y por último, la temperatura final son 20 grados centígrados. Una vez que tenemos localizados nuestros datos, procedemos a sustituirlos en la ecuación. La presión 1 son 760 milímetros de mercurio y están divididos entre la temperatura 1, que son 358,15 Kelvin. Esto es igual a la presión 2, que la desconocemos y por tanto queda como P2 dividido entre la temperatura 2. Ojo, no la hemos transformado en Kelvin. Sumamos 273,15 y obtenemos 293,15 Kelvin. Por lo tanto, 293,15 Kelvin. Hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones, como me ha podido pasar a mí, no usamos la temperatura en Kelvin y eso va a hacer que el ejercicio esté mal. Voy a marcarla en azul para que quede claro. Una vez que tengo los datos escritos, paso a despejar P2, de manera que el 293,15 Kelvin pasa multiplicando al otro lado. Por lo tanto, la presión 2 será 760 milímetros de mercurio dividido entre 358,15 Kelvin y multiplicado por 293,15 Kelvin. Esto, Kelvin y Kelvin se nos van a ir, los podemos tachar, lo vamos a obtener en milímetros de mercurio, como corresponde a una presión. Y si hacemos las cuentas con la calculadora, obtenemos 622,1
milímetros de mercurio. Como no nos piden la presión en unidades del sistema internacional, ni pascales, ni atmósferas, ni ninguna otra unidad, lo podemos dejar en milímetros de mercurio. Veamos el último ejercicio. Vamos a marcar los datos que nos va diciendo. Un recipiente contiene un gas a 5,25 atmósferas y 25 grados. Si la presión no debe pasar 9,75 atmósferas, ¿hasta qué temperatura se podría calentar? Anotemos los datos. La presión inicial son 5,75 atmósferas. La temperatura inicial son 25 grados centígrados, a los cuales sumándole 273,15 para pasarlo a Kelvin, nos arroja una cantidad de 298,15 Kelvin. La presión final, esa que no podemos sobrepasar y por tanto podremos llegar hasta ahí, será de 9,75 atmósferas y nos pide calcular cuál es la temperatura final. La temperatura final la desconocemos, por tanto, y la marcamos con una interrogación. Como estamos trabajando con presión y temperatura, sabemos que la presión y la temperatura se relacionan por la ley de Gay-Lussac. Y que la ley de Gay-Lussac, o segunda ley de Charles y Gay-Lussac, viene dada por P1 dividido entre T1 es igual a P2 dividido entre T2. Esto también se puede interpretar como que la presión y la temperatura son directamente proporcionales o que el cociente de presión y temperatura permanece constante. Una vez que yo he anotado, una vez que yo tengo escrita la fórmula, puedo pasar a sustituir los datos. La presión 1, no la marco con colores ahora, es 5,75 atmósferas. La tengo que dividir entre la temperatura inicial, que son 298,15 Kelvin. Recuerda, siempre en Kelvin. La presión 2 son 9,75 atmósferas y la temperatura 2 la desconocemos. De nuevo, utilizando la técnica de los productos cruzados, sabemos que 5,75 atmósferas multiplicado por T2 es igual a 9,75 atmósferas multiplicado por 298,15 Kelvin. Ahora ya podemos despejar T2 pasando el 5,75 atmósferas dividiendo al otro lado. Y por tanto lo que obtengo será que P2 es igual a 9,75 atmósferas multiplicado por 298,15 Kelvin y dividido entre 5,75 atmósferas. Si nos fijamos en las unidades, atmósferas y atmósferas se va y nos quedará Kelvin, que es lo que esperamos para una temperatura. Si hacemos la cuenta con la calculadora, obtenemos lo siguiente: 505,56 Kelvin. Como no nos pide el resultado en grados centígrados, podemos dejarlo en esta unidad.